Bueno, hola a todos nuevamente. Vamos a entrar ya de lleno a nuestra etapa número 2, que es la etapa de profundizar. ¿Listo? En esta, acá hacemos como un recorrido rápido. Ya cumplimos con lo que fue nuestra primera etapa de explorar, de empezar a entender dónde están las fricciones, dónde están los dolores en nuestro proceso. Vamos a entrar de lleno a esta etapa 2 que como les dije se llama la etapa de profundizar, y aquí lo que vamos a hacer es poder pulir y enfocarnos en las fricciones detectadas, que detectaron en la etapa número 2, para poder priorizar e identificar el reto real en el cual nos vamos a enfocar. Se van a dar cuenta que las herramientas que vamos a aprender en esta segunda etapa, pues nos va a llevar a ese resultado. Van a ser muy interesantes. Esta segunda etapa es una etapa más de análisis, de mucho, digamos, sí, de mucho análisis, y se van a dar cuenta en las herramientas que vamos a conocer a continuación. Ya posterior a esto, vamos a entrar a la etapa número 3, ya de definir y dejar muy pulido nuestro reto, para pasar a la etapa 4 de ideación, etapa 5 de prototipado y la etapa 6 de evaluación. ¿Listo? Entonces, nuestra etapa número 2 tiene un gran objetivo, que es transformar ese inventario amplio que tienen de fricciones, de observaciones que hicieron en la etapa número 1. La idea es que podamos quedar con solo un reto, pero ahí lo que veía de lo que han presentado, hay cosas muy interesantes que pueden salir entre 1 a 2 retos, pero muy interesante que nos podamos enfocar en un solo reto. ¿Sí? Para poder encontrar ese problema núcleo, ese problema raíz, y dejarlo muy bien formulado, ¿sí? Con que tenga, como les decía, en la sesión que tuvimos de kickoff, que tengamos muy claro cuál es la causa raíz de ese problema, cuáles son esos actores que yo voy a impactar si llego a solucionar ese problema, y cuáles son esas métricas o cómo me permite a mí, digamos, como valorar o ponerle números si yo llego a solucionar este reto. Mire lo que yo logro mejorar, optimizar en mi proceso. ¿Listo? Para entrar ya en la etapa número 3, quizás de empezar a generar o ya tener, digamos, como más pulpito el desarrollo de soluciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica de nuestro proceso? Vamos a convertir ese ruido que encontramos en la etapa 1, encontramos muchos hallazgos, muchas fricciones, en retos accionables de alto impacto y de alta factibilidad. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la pregunta detonante que vamos a tener en este proceso? Y es, vamos a identificar cuáles son esas fricciones que nos queden bien definidas y explicadas con su causa raíz, que nos van a permitir generar que nos están generando, perdón, mayor pérdida de valor en nuestro proceso, y merecen ser resueltos, merecen, digamos, como que le enfoquemos o le demos mucha atención. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios, digamos, para responder a esa pregunta convocante? ¿Cuáles son como los principios o las etapas que vamos a vivir en esta etapa 2? Valga la redundancia. Primero, vamos a tener una evidencia, y es que vamos a empezar a ponerle carnecita a esa fricción o a ese foco que ustedes detectaron en la etapa número 1. Vamos a poder detectar la causa raíz, vamos a poder ponerle valor a esa causa que están identificando, pues para poder decir, mire, efectivamente en esto es en lo que yo me voy a centrar. Ahorita tenemos que quitarnos de la cabeza o vamos a soltar soluciones. ¿Sí? Vamos a quitarnos de la cabeza, como les he dicho, desde la etapa número 1, a no pensar en soluciones. Y 2, tampoco tratemos de pronto de sesgarnos en solamente pensar en victorias tempranas o en cosas ya muy, muy etéreas, sino miren que la metodología, a medida que vamos avanzando, vamos a lograr aterrizar muy bien el proceso. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, este es el proceso de la etapa número 2. Primero, vamos a empezar con las entradas de la etapa número 1 son fundamentales. Recuerden el radar de oportunidades, la bitácora que hicieron y la primera hipótesis del cómo podríamos. ¿Sí? Acá tráiganse
tráiganse, o tienen que tener muy a la mano el foco en el cual ustedes dijeron, oiga, acá hay un dolor real, que lo convirtieron en un problema, en un cómo podríamos. O sea, tráiganse ese foco. Ese foco va a entrar a este procesito de la etapa número 2 para responder a esa pregunta. ¿Sí? Y es que ese foco vamos a detectarle muy bien la causa raíz, vamos a identificar qué es lo que me está generando ese dolor, a quién estoy impactando, oiga, qué impactos en métricas ese dolor, si yo no le estoy poniendo atención en este momento, qué tanto impacto está generando a mi proceso, ¿sí? Para tener una salida a los resultados de esta etapa 2, ¿qué va a hacer? Pues vamos a ese radar de oportunidades o problemas que detectamos en la etapa número 1, pues ya va a quedar muy condensado, ya en un foco real. Vamos a ratificar ese foco que ustedes detectaron en la etapa 1, que sí sea ese foco, o a haber una redefinición de ese foco, y redefinición es que no es que no se hace foco, sino que vamos a entrar en las entrañas de ese foco para detectar realmente en dónde nos vamos a centrar, o en dónde vamos a centrar nuestro esfuerzo en generación de soluciones. ¿Listo? Ese va a ser el resultado de esta etapa, es tener básicamente, en pocas palabras, un problema o un cómo podríamos bien definido y bien sustentado. ¿Listo? Con carnecita que hago referencia, y es que cuando ustedes me presenten o presentemos el cómo podríamos, que es el problema, vamos a tener muy sustentado qué es lo que me causa ese problema, a quién estoy impactando con ese problema, qué métricas en valores cuantitativos me está generando ese problema y cuál es la meta. Mire, la proyección es llegar a esto, que mire que ahí es donde vamos a generar valor. Entonces queda muy claro, o respondida la pregunta que vimos en la primera sesión, y es cómo generamos valor con ese problema. ¿Cómo vamos a lograr esto? Básicamente con 3 etapas. ¿Listo? La primera etapa es, vamos a depurar y agrupar todos esos 5 porqués. O sea, vamos a llegar a la causa raíz. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar esa causa raíz o ese dolor real en donde nos vamos a enfocar. Acuérdense de la piecita dominó. Ya la etapa 1, ustedes identificaron un foco. Entonces, ese foco me lo voy a traer, pero voy a empezar a desmenuzar ese foco para entender la causa raíz de ese foco. ¿Listo? ¿Qué reglas vamos a cumplir? Primero, y es, acá hay unas reglas o unas instrucciones que nos sirven, y es, si ustedes llegan al tercer por qué, por ejemplo, y se repite, vuelven a preguntarse el por qué de eso y se repite, vuelven y preguntan y se repiten, hay probablemente es una alerta de que ahí ya llegaron a la causa raíz del problema. ¿Listo? 2, la evidencia. Evidencia es igual a dato, ¿sí? Entonces, es muy importante no capturar opiniones de que yo creo que, sino tener muy bien sustentado, argumentado el porqué de esa causa. ¿Listo? Métricas base, y eso es opcional. Si nosotros ya tenemos cuantificado esa causa raíz, qué impacto positivo, o, perdón, negativo me está generando a mi proceso, como por ejemplo tiempo, porcentaje de errores, etcétera, es muy bueno que lo coloquemos aquí en métricas. Y ya más adelante en el ejemplo se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Eso es como primera etapa, ¿vale? Luego vamos a entrar ya con esto. Entonces recuerden que acá van a colocar el foco que detectaron en la etapa número 1. ¿Listo? Que ustedes lo desagregaron en la bitácora de oportunidades. Entonces con esto, acá con este foco, detectan los 5 porqués y llegan cuando ya llegan al último porqué, esa es su causa raíz. Entonces, esta causa raíz que tienen acá, no la vamos a llevar a el paso número 2, que es la matriz de priorización, donde vamos a empezar a medir el impacto versus el esfuerzo de esa causa raíz para decir si efectivamente eso es un problema.
¿Listo? Entonces, ¿qué criterios vamos a manejar? Vamos a medir el impacto y el impacto lo vamos a evaluar de 1 a 5, donde 1 quiere decir que ese impacto es marginal, o sea, no impacta realmente la operación. 5, que cuando colocamos 5 es que realmente estamos diciendo que esto puede cambiar un indicador crítico, tiene un alto costo o un alto impacto a nuestro proceso. ¿Listo? Y esfuerzo lo vamos a medir también de 1 a 5, donde 1 quiere decir que es muy fácil, eso pues demora días, no digamos como un esfuerzo desarrollarlo, o 5 porque si es complejo puede impactar nuestro proceso, ya hablamos en tiempo de meses o puede impactar a múltiples áreas, ¿sí? Entonces, el impacto, ¿cómo lo vamos a medir? El resultado, la prioridad, ¿cómo la vamos a medir? Va a ser el resultado del impacto menos el esfuerzo. Cuando es alta la prioridad, es cuando esta prioridad mida mayor o igual a 2, a más 2, ¿sí? Media, cuando es de 0 a más 1 y baja, se descarta cuando es menor a 0, ¿sí? Ustedes pueden tener, por ejemplo, en el anterior, pueden identificar más de 2 causas o pueden tener más de 2 focos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ponen aquí en esta evaluación y acá, pues con esta priorización nos puede decir qué tan alta, media, la prioridad, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos sale con prioridad alta, alta prioridad, eso quiere decir que ahí es donde está mi problema, el cómo podríamos, ¿listo? Que es lo que nos vamos a llevar aquí a la etapa 3, que ya ustedes ya conocen muy bien cómo poder describir ese reto, ¿sí? De acuerdo a los criterios que vimos en la etapa, no, en la etapa anterior, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí a continuación un ejemplo muy sencillo de esto, ¿vale? Con un caso ya un poco hipotético en nuestro proceso. ¿Listo? Resulta entonces que yo en la etapa número anterior encontré en la etapa número 1 que en el radar de oportunidades que detectamos yo necesitaba optimizar o mejorar o vi un problema frente al pago de proveedores que se estaba retrasando. ¿Sí? Entonces, este foco de la etapa número 1 me lo traigo a esta etapa para empezar a evaluar las causas. ¿Listo? Entonces, fricción inicial, ¿cuál es? La fricción inicial es que el pago a proveedores se me está retrasando. Entonces, empiezo a preguntarme, a desmenuzar ese foco. Entonces, ¿por qué? Porque se está retrasando. Entonces, resulta que acá estoy encontrando que la aprobación contable llega muy tarde a mi proceso. Interesante. Pero entonces el segundo, ¿por qué? Porque está llegando tarde. Ah, no, resulta que faltan soportes completos para la aprobación. Ay, ¿y por qué faltan soportes? Porque cada área envía formatos distintos. ¿Y por qué se envían formatos distintos? Porque no existe una plantilla obligatoria unificada. ¿Y por qué no existe? Resulta que nunca se definió un dueño de ese proceso y de poder estandarizar esa documentación. Entonces, no hay nadie que se empodere de ese tema. Interesante. Entonces, ¿acá qué? Ya llegué o ya puedo con estos 5 porque es definir o entender cuál es la causa raíz de ese problema. Entonces, acá lo definimos en un párrafo. Les recomiendo que sea muy corto y muy conciso. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que yo veo del foco que yo detecté acá del pago a proveedores que se me está retrasando, la causa raíz es una ausencia de plantillas estándar y un dueño de proceso de soportes que provoca reprocesos y aprobaciones tardías de mi proceso. ¿Listo? ¿Cuál es la evidencia de eso? Yo mirando, ¿sí? Las métricas me doy cuenta que 8 de 10 expedientes que yo reviso tenía este tema de revisiones, ¿sí? Entonces, complejo, ¿sí? ¿Cuál sería la métrica base? Resulta que el tiempo de ciclo de pago por causa de este problema que estoy identificando aquí en en las causas me doy cuenta que se está retrasando 12 días y resulta que mi promesa de valor como proceso tiene que ser menor a 7 días. Interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me llevo esta causa raíz, me la llevo a la etapa número 2. Entonces, a la etapa número 2 para empezar a medir
si eso realmente, si me está impactando a mi proceso. Empiezo a valorar esa causa raíz. Entonces me traigo la fricción que depuré, es que hay una ausencia de plantillas y dueño del proceso de soportes que genera reenvíos y alarga el ciclo de pagos a 12 días. ¿Sí? Entonces coloco esta fricción acá y empiezo a evaluar. ¿Cuál fue la causa raíz? Ya lo vimos en la etapa número 1. Hay una falta de estandarización y hay un líder, un doliente real del proceso. Entonces, el impacto de 1 a 5, ¿cuánto me afecta? 5, porque yo digo eso, porque afecta el flujo de caja, afecta la confianza con el proveedor, ¿sí? El esfuerzo de 1 a 5, 2, ¿sí? Porque pues no es tan complejo definir el dueño y estandarizar una plantilla. Entonces, la prioridad, que es el impacto menos el esfuerzo, me da D más 3. ¿Qué quiere decir más 3? Que es una causa o es un foco de alta prioridad. O sea, acá yo puedo generar alto valor, ¿sí? Entonces, me lo llevo ya a la etapa número 3 y es ratificar o redefinir el reto. Miren que el reto no puede ser, el reto pues me queda muy ambiguo si yo desde el foco que me traigo de la etapa 1 digo que el reto es cómo podríamos mejorar los pagos a los proveedores, ¿sí? Bueno, interesante, pero miren que ya con el análisis de las causas, las evidencias del impacto, ya puedo redactar un reto con mayor carne, ¿sí? Que es el que vamos a ver acá. Entonces, la definición de mi reto es el siguiente, y es cómo podríamos reducir el ciclo de pago de 12 a 7 días, asegurando soportes completos desde el primer envío sin aumentar la carga manual del analista, ¿sí? Entonces, pongo en la evaluación mi reto. ¿Es específico? Total, sí, porque indica claramente el proceso. Me está diciendo cómo es que el proceso que va a impactar es el ciclo de pago, cuántos días voy a pasar de 12 días a 7 días. Hay una condición de calidad muy clara y es que tiene que tener soportes complejos y estandarizados. ¿Listo? ¿Es viable? Probablemente. La idea es poder reducir ese tiempo, que es casi una reducción de un 40%. ¿Sí? ¿Cómo es alcanzable? Porque veíamos anteriormente que el esfuerzo no es mucho de poder estandarizar muy bien la documentación que yo requiero para reducir esa fricción que yo tengo con el pago de proveedores. ¿Está centrada en el usuario? Sí. Miren que estoy impactando no solamente a un cliente final, que en este caso es el proveedor mío, sino estoy impactando a un cliente interno, y es que voy a optimizar, voy a mejorar mi proceso, ¿sí? Voy a mejorar la calidad del trabajo de todas las áreas o personas que intervienen al interior de mi compañía en este proceso puntual. ¿Listo? ¿Nace de datos reales? Totalmente. Miren que lo identificábamos, por eso hacemos el desagregado de la causa raíz, ¿sí? Me está diciendo ahí la causa raíz. ¿Cuál fue la causa raíz? Estoy dando la métrica, que tengo una situación que estoy de 12 días pasar a 7 días. Entonces ya hay una evidencia real de que esto es un problema o un dolor real que tengo en el área. ¿Listo? Entonces, este es nuestro entregable de nuestra etapa número 2. Muchos éxitos, y pues vamos todos a conseguir la segunda insignia de esta etapa. Gracias.